Cuando el gobierno dice, no, Macri dice, no hay otra solución. Es esto, nos quedamos sin gas. Hay que cortar el gas, dijo Pinedo. Está todo mal. ¿No hay otra solución que este tarifazo? Para una administración de la naturaleza política del macrismo, no. Están tomando exactamente las mismas políticas que tomó Carlos Menem, que tomó López Murphy, que tomó Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, cuando estuvo acompañándolo a López Murphy primero y a Cavallo después. Pero quería volver un poquito a las frases que la producción armó y como humilde sugerencia pedirles que cambien las pizzas por muertos, porque así es como hay que medir el tarifazo. A uno le gustaría reírse, porque la verdad que todas las frases dan para la chacota, para reírse, pero la verdad que la situación es muy grave. Esto no es un tarifazo ya, esto es un genocidio energético. La semana pasada hubo 20... ¿Por qué un genocidio Porque la energético? semana pasada hubo los primeros 20 muertos por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono en la provincia de Córdoba. Esto... Federico, pero eso no todos los años pasan. Digo, no estás un poco exagerando, porque todos los años pasan de que 20 lamentablemente muertos, hay muertos por monóxido de carbono. 20, sí, bueno, hay que discriminar, obviamente. 20 muertos en los primeros 6 meses del año, entre 2010 y 2015, 5. Estos son datos del Ministerio de Salud, de boletines del Sistema Nacional de Vigilancia. En Tucumán, donde estuvo el presidente de la Nación, aumentaron 200% los casos de intoxicación confirmados por monóxido de carbono. No es una coincidencia. La gente no puede calefaccionarse adecuadamente ni en el hogar, ni puede acceder a la garrafa. Entonces, en Europa, bajo las mismas, exactamente las mismas políticas de ajuste y con un incremento tarifario del 15%, que los europeos están como locos por el 15%, cada invierno va pasando de 30 a 40 a 50.000 muertes, dejó el último invierno en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, en España sumados, por exactamente las mismas políticas de ajuste y de tarifazo que los mismos europeos lo reconocen como un genocidio energético, que además acá en la Argentina está provocando también un genocidio económico. Por eso yo creo que el ministro Aranguren, claro que tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque ya se cargó 20 muertos por su inexperiencia que él mismo reconoció. Es inexperiencia, es negligencia, es una serie de metidas de pata que están cobrándose la vida de argentinos, y eso, según mi humilde entender y escaso en Código Penal, es homicidio culposo. Pero, y tiene que renunciar también porque es un accionista de Shell. Yo no me creo el verso o la defensa de Laura Alonso, que nos hizo creer a todos los argentinos que porque Shell es una empresa petrolera y el ministerio es un ministerio de energía, entonces del petróleo que se haga cargo el Ministerio de Cultura, Aranguren no tiene conflictos de interés. Viola la ley de ética pública porque es el accionista de una empresa petrolera en la República Argentina. Y es el ministro de Energía. Ahora, a ver, te pregunto, a lo concreto, porque el gobierno lo que ha dicho, recién lo veíamos, no hay posibilidad de traer más gas, dijo. Estamos en una situación, dijo el presidente, de crisis energética porque el último gobierno no hizo las inversiones necesarias y nos dejó también un desastre en materia energética. Dijo el presidente, estamos en crisis energética, dijo otra palabra. Sí, Pinedo dijo, no va a haber más gas, o dijo, hay que cortar el gas, hay que cortar el gas. Bueno, son mentiras, es una falacia detrás de la otra. El gas viene incrementándose. A ver, hay que basarse en datos de la Secretaría de Energía, ex Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía. Tiene ahí en el portal tablas dinámicas, uno ingresa y ¿qué ve? Que el gas natural en la República Argentina en los últimos 3 años... Nos quedamos sin gas, dijo el presidente. Bueno, es mentira y están los datos en el Ministerio de Energía de la Nación. Están los datos del Ministerio de Energía de la Nación. No sé si se ve aquí. En este, lo apoyó. Bueno, ahí está bien. Esto lo que muestra aquí en los últimos puntos, a partir de 2014, es el incremento en la producción de gas natural en la República Argentina, traccionado por la recuperación de YPF. En este otro gráfico, por ejemplo, se observa el exitosísimo Plan Gas, el programa Plan Gas, y cómo se incrementó la producción de todas las gasíferas que participaron del mismo. La producción de gas en la República Argentina viene aumentando sistemáticamente en los últimos 3 o 2 años y medio, si se quiere. Bueno, pero se sigue importando.
Bueno, sí, Sigue importando, obviamente, sigue claro. importando antes de Bolivia, ahora de Bolivia y de Chile. Digo, una crisis hay, algo pasó, digamos, en el medio, o hay más consumo, o lo que fuera. Algo ocurrió para que estemos en esta situación. Bueno, a ver, cuando se habla de gas hay que remitirse a la década del 90. En la década del 90 se exportaba masivamente gas natural, con el consumo planchado, un país sin industria, un país con una pobreza galopante, se exportaba gas natural. ¿Y qué pasó? Si no hubiéramos exportado ese gas natural, hubiéramos importado muchísimo menos, nos hubiéramos ahorrado por lo menos 15.000 millones de dólares de importaciones. Son los mismos responsables de ese saqueo gasífero los que hoy están en la actual administración. Pero entonces la solución hoy, Ministerio de porque a ver, Energía. decía recién Verónica, la tarifa, evidentemente había algo que aumentar, no desconocemos eso. Ahora, dicen desde el gobierno, esta es la única solución. ¿Había soluciones o posibilidades de hacer algo más gradual? Yo no estoy de acuerdo con que las tarifas había que aumentarlas. La energía es una función directa del desarrollo y creo que un país como la Argentina, que está a medio camino de su desarrollo, si quiere aprender de las naciones civilizadas e industrializadas del globo, tiene que aprender de justamente cómo hicieron en su despegue industrial, en su despegue del capitalismo autónomo doméstico. ¿Y cómo lo hicieron? Con energía abundante, subsidiada y barata. Y yo no creo que, por ejemplo... Pero acá no la tenemos tampoco. Es una... Sí la tenemos, claro que la Hay tenemos. Y la déficit, tuvimos durante pero 12 digo, años. Hay déficit. Bueno, La se tuvimos cortaba Federico, se cortaba la luz. En había todos los países del restricciones, mundo, está bien, Gustavo, en sí, todos los ya países sé, del mundo se cortaba pero había la luz. restricciones para las empresas en algún momento, se cortaban en las casas. Edesur, Digo, hay Edesur. un... Déjame que, mira, te quiero Pero mostrar digo, con hay datos. un estado de endeblez del sistema energético Bueno, gasífero de la los Argentina. cortes de luz de enero a esta parte, hay una enorme responsabilidad de las empresas distribuidoras con el gobierno nacional, que como lo explicó Joaquín Morales Solá con Nelson Castro en su programa en enero, no me lo olvido más, el tarifazo, los cortes de luz los estaban planteando para justificar el tarifazo. Entre ellos dos llegaron a esa Federico, conclusión. ¿cuánto mínimo no se cumplió con todo el plan de obras que tendrían que haber hecho las empresas eléctricas, las empresas gasíferas? ¿Cuánto menos? Y eso no hubo un control desde el Estado. Algo bueno, ocurrió, porque si no, volvemos a esto los problemas son mágicos, ¿no? Iba justamente a eso. ¿Por qué creo que no, por ejemplo, Edesur no se merece ningún aumento tarifario? Edesur mismo lo explica. El incremento exponencial de la demanda de energía de Edesur, en su último informe en Memoria y Balance, se ve aquí, cómo incrementa la demanda de Edesur. Esto no es crisis energética. Déjalo quieto. Sí, perdón. Esto no es sinónimo de crisis energética. Para eso hay que definir qué es una crisis energética. Bueno, esto no es crisis energética, Edesur. Edesur en su mismo balance reconoce que el plan de inversiones más importante de su historia, de 1992 a esta parte, y acá se puede ver con un gráfico, permiso, se puede ver con este gráfico. Arriba. Esto de Arriba. No, ahí está bien, que lo apoye. ¿Ven el gráfico ahí? ¿Eso qué es? Todo eso planchado es las inversiones de la década del 90, las inversiones de la década del 90 de Edesur a lo largo de su historia. Ese salto que pega ahí es producto de un Estado que crea el Fondo para la Consolidación de Obras de Distribución, el FOSEDE, que luego recupera y obliga a Edesur a invertir como nunca en su historia. Lo reconoce Edesur, que invierte como nunca en su historia. ¿Y cuánto ganó Edesur en el último año de crisis terminal energética? 1.342 millones de pesos en 2015. ¿Y cuánto invirtió de eso? Porque también hay que hacer preguntas. ¿Invirtió o no invirtió? Sí, invirtió ¿Sí? como, te estoy mostrando, invirtió como nunca en su historia. Entonces, ¿se justifica el tarifazo para Edesur, que invirtió como nunca en su historia en los años anteriores? Bueno, y en el tema gas, porque digo, ahora que la Corte ha pedido hoy un montón de datos por ahí, le tienen que acercar esos datos ustedes a la Corte también. Claro que sí, la Corte debería ver las tablas dinámicas de la Secretaría de Energía, debería analizar los informes anuales de Camesa, que es la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista y gestiona la operatividad del sistema eléctrico, ver los reportes anuales, y ahí no hay en ningún lugar de estos informes, del 2013 a esta parte, una palabra que diga crisis energética o vamos a un colapso o amerita una situación de emergencia eléctrica. Bueno, claro. Que hay un saldo de desinversión en materia energética, es más o menos claro, producto de lo que vos graficabas, y todos hemos sufrido con cortes sucesivos en momentos muy concretos o estacionalmente de los últimos años. Eso es una evidencia, estamos, que no admite mucha discusión.
Ahora, es verdad lo que dice él al respecto de la rentabilidad que han obtenido las empresas. ¿Estamos? Esa rentabilidad obviamente tiene que ver con la batería de subsidios que se mantenían, estamos, por parte del gobierno nacional. Cuando llega este gobierno y quiere meter mano a los subsidios, al mismo tiempo quiere mantener los niveles de rentabilidad de las empresas. Obvio. Que también tenían durante ¿Siguen la década recibiendo los kirchnerista. subsidios las empresas? Sí, Ojo, claro que del sí. gobierno. claro. Pero Apuntan a que tengan menos, y esta recomposición tarifaria tiene que ver con cómo mantenemos los niveles de rentabilidad de las empresas sobre la base de que el subsidio va a ser menos y esa parte la tienen que cubrir los sectores populares con estos tarifazos. ¿Cuál es el- Acá Esa está Esa el es la drama. locura. ¿Cuál- Esa es la locura. Acá está el exactamente. drama de este problema. Yo Acá, comparto con Federico la energía, sobre todo para la producción, para un país que crece, que consume, tiene que estar garantizada por el Estado. Esto está claro. Yo comparto eso. Y no se debe trasladar el precio al funcionamiento de los sectores más vulnerables. Esto es real. Pero además necesitamos energía para seguir funcionando, porque si no vamos a un esquema donde matamos la industria, bajamos Exacto. el consumo, empobrecemos a la gente, cada vez consume menos y estamos en una situación donde vamos a un callejón sin salida. El Estado debe garantizar la energía y el funcionamiento, y comparto que esta es la gravedad. Si nosotros vamos a sostener las ganancias de estas empresas privatizadas con el costo de nuestras familias, es una locura. Y esta es la primera gran equivocación que no se puede permitir y que Pero, nadie puede intendente, permitir. igual es muy Yo como igual es muy- intendenta me duele que esto no se reconozca. Pero igual es muy interesante el planteo que hizo Bernal, porque es algo que yo no escuché decir varias veces, como que en un país emergente como la Argentina la energía debería estar subsidiada porque hay un montón de empresas que están funcionando. Entonces, para usted, ¿esto le parece que era factible seguir con este sistema de subsidios en la Algunas Argentina? cuestiones había que ir modificando, pero lo que nosotros no podemos modificar primero es no tener energía para un país productivo. Y segundo, y para el funcionamiento de la vida de todos los argentinos. Y la segunda cuestión es que no podemos privilegiar que las empresas sigan ganando a costa del pueblo y el funcionamiento Sobre del eso, pueblo. una cosita, Gustavo, Sí. sobre eso me quiero referir, lo Cortito, que dice por la favor, que tengo que intendenta, ya cerrar. que tiene que ver con la Cámara de Empresas que funciona del Ministerio de Energía. Ahí no hay un Ministerio de Energía, hay una Cámara de Empresas con poder ministerial. Y al frente de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria, es decir, quien regula, quien coordina, quien sugiere la política tarifaria a todas las secretarías y subsecretarías, es un señor que se llama Andrés Chamburlerón. ¿Quién es? Sí. 10 veces testigo contra la Argentina ante el CEDE y por parte de empresas privadas. Bueno, gracias Federico, Por favor. Gracias Verónica como siempre, Y gracias diputado Gracias, Gentilini, Gato.